Zoraida Rodríguez, acompañada y un equipo que cuenta con una importante trayectoria. Aquí hay historias y rolas. Bueno, vamos a platicar ahora en la escena del metal y tenemos a Fernando Cat. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Zoraida. Gracias y saludos a toda tu audiencia. Yo soy Gavilex Bortum, mejor conocido en el bajo mundo, y pues aquí estamos. Bueno, en sí, en la escena yo creo que irrumpí como por allá sería 86, 87, con un fanzine que en aquel entonces se acostumbraba, ¿verdad?, en dar a conocer ciertas bandas underground, y así fue como empecé mi travesía, digámoslo, por la escena de Monterrey. Sí fue muy conocido, pues fue, yo creo que de los primeros fanzines que surgieron a nivel nacional. Sí, era más que todo escribir cartas, todo era por carta. ¿Dibujos? Se me ocurrió un día escribirle a un grupo, no recuerdo exactamente, la fecha sería como por 85, 86, y resulta que me contestaron muy sorprendidos porque decían que era el primer, la primera persona que les escribía de México, pero de México en general, ¿no? O sea, no habían, ni siquiera sabían que había gente que escuchara su música en México. Entonces eso me motivó a seguir escribiendo a más bandas y posteriormente a realizar el fanzine con una idea de uno de ellos. El grupo, para los que están familiarizados con el metal under extremo de aquella época de los 80s, el grupo era Post Mortem. John McCarthy, que en paz descanse, él ya falleció, fue el que me dio la idea y me dijo, oye, ¿y tú por qué no das a conocer a más bandas? Tengo amigos que también tocan, ellos eran creo que de Nueva Jersey, y te voy a pasar más direcciones. Y así fue como se empezó a hacer una bola de nieve, ¿no? Empezamos a escribir, que ahí anda todavía metaleando. Él es Pablo Cabrera, que también fue coeditor del fanzine, y él fue el único que tomó el proyecto, digámoslo, hasta cierto punto en serio, y dijo, sí, vamos a darle, yo te apoyo. Era mucho trabajo. Hasta el número 2 ya incluimos ya bandas extremas de aquí de México y de Monterrey, que era Toxodet, Necrofilia, creo que sale Anarchus de Ciudad de México, y alguna otra por ahí que no recuerdo, pero sí venían más ya eran pues nacionales, ¿no? Locales y nacionales. Entonces el haber tenido comunicación con esas bandas en ese tiempo es algo muy sorprendente, muy llamativo. A muchas nuevas generaciones les sorprende que yo tengo una página de Facebook y subo a veces fotos de las cartas o subo fotos de las mismas bandas. En mi Facebook personal, ahí tengo un álbum que se llama Under the Fanzine, y ahí subo, por ejemplo, cartas de bandas que ahorita ya son muy grandes, como por decir Therion, de Mayhem, de Morbid Angel, incluso unas pues ya son leyenda como Mayhem, ¿verdad? Y todo lo que fue el black metal noruego. Ahí empezó todo. Después pues juntándonos que nos gustaba el mismo tipo de música, pues empezamos ahora sí como dicen, a llamear y a jugar, y pues vamos a tocar, y nos juntábamos ahí y tocábamos covers hasta que empezamos yo no formé esa banda, la primera banda era Burial. A mí me invita un buen amigo Berna a que yo me encargara de las voces, porque pues a mí me gustaba pues así cantar las canciones, y todos ellos oían que, mira, él como que hace que canta. Ajá. Y empezamos a formar, bueno, yo no lo formé, pero ellos ya lo tenían formado, ya habían hecho. ¿Cómo se llamaba la banda? Se llamaba Burial. ¿Y en qué época fue? Y eso fue más o menos sería 88 para más o menos 90, 91 por ahí.
Yo estuve un tiempo y luego me salí y luego regresé. Me salí en el 92 y ya regresé en el 93. Pero antes de eso, de regresar, pues tocábamos covers de las bandas extremas que nos gustaba, que era de Sepultura, de Sodom, de Bathory, de Possessed, Dead, de bandas un poquito más underground, que eran de demos, bandas que todavía no eran muy conocidas. ¿Y dónde tocaban en ese? Y pues tocamos en muchos lugares que nos invitaron. Recuerdo una en el ETEC, por ejemplo, que ahí estaba en 5 de mayo, creo. Sí. Por esa época más o menos. Más o menos, sí, serían 8, 9, 90 por ahí, más o menos. Y esa banda que era Burial, en el 93, entre 92, finales del 92 y 93, grabamos el demo debut. Entonces el demo ya sale como para mayo del 93, pero bajo el nombre de Argentum. Entonces Burial se convierte en Argentum. Argentum sí, se puede decir que ese es latín, pues significa plata, pero tiene su significado también simbólicamente ocultista. ¿Y en qué época fue? Y ese fue el demo ya cuando ya originalmente nace Argentum, ya es en 1993. Y ya de ahí pues parte Argentum. Burial deja de existir y nos vamos. Nuestro debut fue en la Feria Monterrey en octubre, 15 de octubre de 1993. Y ahí seguimos con el demo. El primer demo es el Mater Misericordiae, que está en latín, Madre Misericordia, de 1993. Y de ahí siguió el Exoternium en el 94, el segundo demo. Y ahí ya cambiamos un poquito la alineación y ya no éramos 3, ya éramos 5. Sale el baterista, sale el bajista Berna y entra Hugo Contreras, Sonrix, entra Luis Lizaola, Razor en los teclados. Agregamos ya los teclados ya como un elemento más. En el primer demo nada más era acompañar ciertos pedazos de la música, y ya en el segundo demo ya lo incluimos como pieza importante de nuestra música. Bueno, y este fue el segundo demo. ¿Qué pasó con esta nueva alineación de 5 integrantes? Ya éramos 5, ya habíamos grabado el segundo demo, y ahí fue, yo creo que una bomba. Explotó por todo el territorio nacional, y nos fuimos a tocar a todas partes. Fuimos a Ciudad Juárez, a Guadalajara, a Chihuahua. Entonces para nosotros pues era algo bien grande, ¿no? O sea, que se hayan fijado en nosotros y que nos haya producido el primer álbum. Y ya de ahí en el 96 sale el primer álbum, que es el Argentum, el Ad Interitum Funebrarum, que viene siendo pues el debut, ¿no? Sí. Bajo el sello de Full Moon. Y pues ya fue... La portada, cuéntanos quién la hizo y todo. La portada fue como una mezcla de una foto con como no había así mucha tecnología, pues era algo así como una fotocomposición de la muerte, ¿no? Como dentro de las cavernas. Sí, fue muy mítica, porque se suponía que iba a ser así, la figura de la muerte, ¿no? Completa. Ahora, como se anda usando, últimamente he visto que se anda usando mucho la Santísima Muerte, ¿no? Así completa, ¿no? Con la guadaña y todo. Bueno, en aquel tiempo nosotros pues ya traíamos todo eso, todo ese contexto de la muerte. ¿Y qué alineación era con ese disco? Ahí ya habíamos cambiado del Exoterium, ahí éramos 5, era Jason, Pepín, que ahora es Papa Doom. Él ahora está en Moonwatcher, una banda que se llama Moonwatcher, y si pueden checarla, chequenla porque está muy buena. Pues de ahí es lo que surge, es que el interés por la banda creció mucho, y el dueño de la compañía, John Jamshid, quería que tocáramos en Europa, ahora sí ya
esta vez armar un tour ya con bandas de su compañía y bandas de otras compañías que eran amigas de él. Una de esas era, creo que Cacophonous Records, que era de Inglaterra, y armar un tour por Europa, por toda Europa, donde la única banda que iba a ser de América, pues íbamos a ser nosotros, porque él tenía puras bandas firmadas en su sello, pero que eran europeas. Entonces a él no le costaba nada. Las bandas de allá ya estaban allá. Si acaso él lo que iba a hacer era traer bandas europeas a tocar a Estados Unidos. Entonces nosotros íbamos a tocar por todo Estados Unidos, parte de Canadá, y luego ir a Europa. Pero resulta que nuestro guitarrista, pues a la mera hora, pues no quiso ir. ¿Cómo era el movimiento que vivías aquí en Monterrey, que todos sabemos que, pues, que era Mortuario, Toxo, de Los Fuertes? ¿Cómo era la escena? ¿Qué nos puedes compartir? Haz de cuenta que para mí todo empezó sería el 86, cuando viene Luzbel y abre Zeus en el Gimnasio Nuevo León. Fue cuando empezó a tomar mucha fuerza todo lo que es el metal extremo, underground regio. De los primeros que yo recuerdo, Ferna Rocker, que está ahí en Fundadores, y los Flama, que les dicen así, los Flama. Mr. Talo ya era una leyenda para ese entonces, pero Mr. Talo era, yo creo que más que todo, él era como de rock, que empiezan a hacer tocadas en factores mutuos. Y fue cuando ya el metal voltea para allá y dicen, pues ahí se puede, y empieza ya, como quien dice, a cobrar vida la leyenda de factores mutuos. Bien dicen, pues no, nadie experimenta en cabeza ajena, pero sí es importante que sepan lo que han pasado también otros, o las experiencias de los que comenzaron todo esto, para que igual y no repitan los mismos patrones, para que ellos escriban también una historia que sea importante. Yo ahorita en la actualidad, pues tengo un negocio propio, estudié diseño gráfico, mercadotecnia y publicidad. Al final de cuentas, digamos, lo que no ejercí, pero lo ejercí en la banda, en lo que pude hacer. Me tocó hacer flyers también de la escena, y pues hice flyers de tocadas. Muchísimas gracias por acompañarnos y que nos pases también todo el material para que la raza vea todo lo que has hecho, y es una gran historia. Sí, claro que sí. Contaste. No, gracias a ustedes, gracias por haberme invitado a este espacio, y pues eternamente agradecido, y aquí estamos dándole. Gracias, Zoraida, gracias. Esto es Contraste, con Zoraida Rodríguez, acompañada y un equipo que cuenta con una importante trayectoria. Aquí hay historias y rolas. Hola, bienvenidos a su programa Contrastes, historias y rolas de Zoraida Rodríguez. En esta ocasión voy a presentar mi cápsula. Soy Roberto Méndez, donde vamos a hablar del rock 60s y 70s, en donde fue el inicio aquí en la ciudad de Monterrey. En 1958 podemos empezar con la primer banda, que fue los Rockets, con su primer material ya oficialmente. Por eso decimos que fue en julio de 1958, ahí con el conocido guitarrista Freddy Galvez, que después empresario aquí en Monterrey. También estaban otros grupos como los Toppers, los Brujos, donde estaba el señor Willy Salina, y también empezaron los grupos como los Reno, del doctor Chuy Reno, la banda Macho, donde estaba en el bajo nuestro querido don Rosendo González, y en los teclados el tecladista Virgilio Canales, que ahora pues todos lo conocemos con el grupo Liberación. Saludos, estamos aquí en el programa de Contraste, historias y rolas.
En esta ocasión les quiero platicar acerca del movimiento de metal que hay aquí en Monterrey, que cada vez está teniendo una mayor apertura, porque ya hay más lugares, hay muchos más lugares donde puedes expresar tu música, donde puedes tocar, donde puedes transmitir tus vivencias a través de la música, cosa que antes no era así. Antes era difícil encontrar un lugar que estuviera apto con el sonido, con la iluminación, etcétera, etcétera. Y el día de hoy, pues existen más lugares donde podemos asistir a disfrutar de esa música y también a exponer nuestra música. Por otra parte, pues es mucho mayor el grupo de personas que escuchaban el metal antes. O sea, el día de hoy hay mucho más gente que piden este tipo de género musical, del rock extremo, del metal extremo. Hoy en día hay tantos eventos que se están dando en la ciudad de Monterrey, está creciendo tanto en ese sentido de la música de metal, que son tantos grupos excelentes que hay aquí en la ciudad de Monterrey. De hecho, grupos de aquí que se van a la Ciudad de México, que se van hacia otros países. Y esperamos que apoyen también Contraste, Historias y Rolas, y que apoyen la escena del metal con toda su fuerza, con todo su corazón y toda su energía. Recuerden que hay que aprovechar que estamos vivos para poder darle a la música, al rock and roll y al metal en este caso. Una vez más, Contraste, Historias y Rolas. Historias y Rolas. Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente en el programa Contraste. Ahora les quiero hablar sobre un lugar emblemático de la cultura del rock en Monterrey y la cultura de bares en Monterrey, que se llamó Marisco Monterrey. Originalmente fue un restaurante que luego empezó a meter música y finalmente se convirtió en un bar de rock, pues así llamado Marisco Monterrey. Y para esto hay un mural que se volvió icónico también, que es una serie de personajes ahí. Son cerca de 80, 70 y tantos personajes, de los más clásicos de la cultura del rock, desde los 60 hasta casi hasta los 90 nada más. Entonces, en esa época en que pocos lugares le apostaban al rock, el Marisco Monterrey fue de los poquitos. Entre ese y otro, tal vez el Jonuco, y estaba otro lugar, el Madero, bueno, no recuerdo el otro nombre, pero sí, bueno, pocos lugares le apostaban al rock. En este caso, el Marisco Monterrey de Omar Varela fue uno de los pioneros durante esa época de los 80s y 90s, donde le apostó al rock y bueno, formó parte de nuestra cultura y parte de nuestra historia en bares de rock propiamente. Bueno, hasta la siguiente cápsula, un gusto saludarlos. Seguimos con las historias underground del rock en Monterrey. Hola a todas, todos y todes. Es un gusto y un placer para mí platicarles acerca de la historia del rock local Región Monterrey. Desde el año 2000 para acá hubo muchas cosas. Supimos que para atrás hubo grupos que se dieron a conocer durante mucho tiempo y estuvieron en el top 10 de la lista de popularidad en canales internacionales, nacionales y locales. Pero eso no fue todo. A partir de los años 2000 para acá, no sé, principios del 2000, se dieron a conocer bandas nuevas que venían pujando mucho, como Bolobán, como Panda, como Kinky, y ellos fueron los que le abrieron la brecha a los que vinieron posteriormente. Después de esto vinieron los 2005, 2006, 2007, y esto no terminó, a pesar de que llegaron ritmos nuevos, géneros, subgéneros de música nueva, que fueron un poquito más populares, o lo que le llaman géneros urbanos musicalmente hablando, que no dejara de existir el movimiento musical, ¿sí? Con grupos como Roleric, como Santos fue uno de los grupos que más se presentaron en ese entonces y que trae una trayectoria impresionante. Tornasol, grupos que en esa época ya estaban incipientemente dándose a conocer y nos estaban dando de lo mejor de sí mismos. Conforme pasan los años, muchos de los grupos se siguieron dando a conocer, como por ejemplo los que tenemos ahora, como Bricks, muchos de los grupos que también te vamos a presentar próximamente aquí, para que los conozcas y sepas
cómo es la escena del rock local regio y de la mejor manera que tenemos en este momento, y que el rock no morirá. Gracias. Esto es Contraste, con Zoraida Rodríguez, acompañada y un equipo que cuenta con una importante trayectoria. Aquí hay historias y rolas.